saludo a todos nuestros seguidores en YouTube. Estamos nuevamente aquí con un nuevo video con... Yo soy Blink. Y Yoshi al habla. Esta vez, al contrario de los últimos videos que hemos hecho más bien como una reacción o un enfoque hacia otro video o hacia otro comentario. En esta ocasión vamos a tener un pequeño diálogo, como un podcast podría llamarse de alguna manera, sobre el tema de esta mentalidad para las conspiraciones, ¿no? Cómo surge, cómo se da, cómo derivamos o cómo derivan las personas para creerse tan fácilmente de este tipo de ideas o de como tal, por las conspiraciones como tal. ¿Qué tipo de mentalidad se requiere para que las personas deriven y terminen ese tipo de pensamiento? Sí, y queríamos mencionarlo precisamente como desde un punto de vista personal, bueno, al menos como desde este tipo de experiencia, porque como mencioné en algunos de los videos anteriores, sí hubo un momento en el que yo estuve precisamente como que muy metido en estas cosas de las conspiraciones, no en el punto de veras estar promoviéndolas, de estar queriendo estar como en el ojo de la tormenta, o estar incluso como la gente ahorita que está protestando literalmente porque dicen que lo de la vacuna y lo del virus y todo es una farsa, pero sí en el punto de veras estar muy atento, escuchando a la gente y teniendo incluso este nivel como de aprensión, ¿no? O de preocupación de que de veras las cosas que están diciendo los conspiranoicos puedan ser reales. Sí, y sobre todo quería mencionarlo desde el punto de vista de que es sencillísimo que cualquiera caiga en esto. La verdad es que mucha gente piensa que es como que dicen, es que solo los tontos se creen estas cosas, solo los idiotas, no solo... Si no estudiaste, si solo no los que escuela. son los que no han estudiado, son los que realmente... los ignorantes son los que caen en estas cosas cuando realmente no va por esa línea. Cualquier persona, por más lista, por más vivaz, por más inteligente o estudiada que haya sido, puede caer o puede verse enredado en este tipo de cosas que son las conspiraciones. Y esto que va por la línea muchas líneas de lo supersticioso, lo sobrenatural. Entonces, es lo que me quiero mencionar en este video que va a ser como un episodio especial cercano de Navidad. Sí, especial de Navidad. Sí, que no tiene nada que ver con Navidad. No tiene nada de año todavía. Pero nada, para mencionarlo, para dejarlo como ejemplo, porque a lo mejor en algún punto pueden que lo hayan sentido parecido a ustedes, que a lo mejor no se hayan metido tanto, pero que a lo mejor vean, mira, ahí sí lo puedo sentir como un coincidente. Pues es que, bueno, como mencionamos, vamos relacionado con esa parte de tener duda, ¿no? Y es humano tener duda, o el dudar, o el pensar a tener como esta preocupación, o de simplemente no quedarte con lo que te dicen, ¿no? Que es algo que, bueno, yo al menos yo he querido como siempre defenderlo, decir la idea de que no está mal que dudes, no está mal que te cuestiones, al contrario, está bien que quieras investigar y descubrir y entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas que están a tu alrededor, las personas o las sociedades. Y pues de ahí, por eso es muy fácil que puedas como derivar, empezar a sacar como hilos, a empezar a investigar, a empezar a descubrir. El problema es cuando nos vamos como a un lado muy drástico de que... Sí, que se incline mucho la balanza para un solo lado. Sí, es. Que como mencionamos también en el video anterior, que quizás que haga mucha disonancia de repente a las cosas que escuches y por eso empieza a darle mucha validez a un solo lado de las cosas, a una sola versión de la historia. Porque sí es una cosa que también es importante cuando uno crece, es el poder darte esa oportunidad de poder escuchar diferentes versiones de una misma historia y poder aplicar el juicio para pensar cuáles son las que son más válidas que otras. Porque obviamente no todas las mismas versiones tienen el mismo nivel de validez, pero siempre es importante poder escuchar para poder entender. La forma de comenzar, yo creo que lo más básico es en entender, por ejemplo, el contexto. Si decimos que todas las personas que están aquí creciendo y desarrollándose en Latinoamérica es un territorio, es un espacio muy, muy supersticioso. O sea, tan solo por el efecto de que la mayoría todavía sigue siendo, o tiene esta idea arraigada como del cristianismo, del catolicismo. Muy en el fondo. Entonces es muy difícil despegarse de todo este tipo de... Pues por una parte son como tradiciones y al mismo tiempo las mismas creencias que hay. De la identidad latinoamericana, quieras o no, es parte de su... Sí, es casi como nuestro idioma, ¿no? Uno desarrolla creciendo escuchando los modismos y las formas en cómo uno se expresa. Y al mismo tiempo estás viendo las tradiciones y la forma en cómo la gente está comiendo. Sobre todo, por ejemplo, si tienes papás muy tradicionalistas o muy, muy arraigados precisamente a esta idea religiosa. Sí, a la idea religiosa. Puede ser como un punto extremo o en un punto más neutral, más libre, más... que te dé un poquito más de espacio para que no te obligue tanto como eso de estar cumpliendo con tus sacramentos y estar yendo a misa y estar cumpliendo con todo lo de la palabra de Dios que te dicen, pero de alguna otra forma sí está ligado de todos modos al punto religioso. Sí, en menor o mayor medida pueden ser familias sumamente religiosas o sumamente tradicionalistas religiosas que lo llevan al extremo, o pueden ser incluso de ellas que solo lo sirven como de alguna manera por
por costumbre o por tradición, simplemente de que, pues es que por costumbre digo que creo, aunque no, si les preguntas o dices, realmente no saben el por qué o cómo justificar esta creencia, o realmente ni siquiera leen la Biblia, o ni siquiera cumplen, como mencionaba los Blink. mandamientos, Sí, todas no siguen a eso, pero pues solo por decir, pues tengo una religión y pues es porque fue la que me enseñaron, aunque no haya realmente una convicción con ella, ¿no? Puede ser cualquiera, hay muchos puntos entre todos esos matices, también puede haber las personas que dejan de creer en algún momento, pero casi siempre al 100%, bueno, no al 100%, pero una gran mayoría, un gran porcentaje de la población latinoamericana nace con una idea religiosa, ya sea católica, cristiana principalmente, se deriva mucho algunas de sus variaciones que también ahorita están floreciendo mucho, pero al fin y al cabo es la idea religiosa, la que pondera, esa idea como supersticiosa de lo sobrenatural, porque al fin y al cabo estamos hablando de que los elementos como Dios, los elementos como que están hablando de los milagros y todas las apariciones, todas esas cosas son cosas sobrenaturales. La Virgen de la Tortilla es obviamente. Sí, todos esos son elementos sobrenaturales. Lo gracioso es por eso, porque en realidad por el hecho de que la mayoría del territorio sí tiene este apego a lo religioso, pero como de un punto muy libre, entonces también empiezan a adoptar muchas creencias que luego pues no están aceptadas o reconocidas o incluso bien vistas por incluso otros aspectos de la misma religión, que por ejemplo por eso está todo lo de la separación que se creó en la Reforma Luterana fue por lo mismo de que el cristianismo, la Iglesia de Roma empezó a tomar costumbres y otros elementos que te decían que eran, no, es que eso es muy pagano, es que eso no va con lo de la Biblia, no va con la enseñanza de Jesús o de Dios, y entonces por eso hicieron su propia línea de pensamiento en donde vamos a pegarnos mucho más a la palabra de Dios, acercarse a la gente con la Biblia y que se cumpla más al pie de la letra. Pero como se extendió tanto la religión, entonces hay muchos puntos en donde, aunque quisieras haber aplicado de la forma que querías, la gente toma sus propias tradiciones, toma sus propias costumbres de los pueblos tradicionales, pueblos indígenas, los pueblos que habitaban antes, y que eran cosas que ahorita los ves y dices, no, es que son como cosas paganas, pero que de una otra cosa se transforman en tradiciones que se van cumpliendo con eso. Entonces, por ejemplo, cosas como lo de los espíritus, como lo de los fantasmas, cosas como lo de incluso lo que a mí me gusta mucho, o me gustaba mucho, pues ver como era de lo de las críptidos, que son criaturas que obviamente existen fuera del marco de la zoología regular, pero que dicen, pero son cosas fantasiosas, son cosas que de alguna forma te llenan como de ilusión o de fantasía, de idea. Entonces desde ahí estás dando mucho acceso como a todo este tipo de simplemente de cosas que no se pueden comprobar. Sí, que son meramente anecdóticas y aquí sí viene mucho la idea del I want to believe, ¿no? Que, o sea, bueno, también como compartir una pequeña idea de esto. Yo nunca he sido realmente muy de creyente o de, bueno, no creyente, ¿cómo era? Supersticiosa. Bueno, yo nunca he sido supersticiosa, realmente me cuesta mucho trabajo creer, a pesar de que sí crecí como en un ambiente regularmente o medianamente religioso. Pues al menos algo. Sí, algo por la educación como tal. Pero toda esta parte de los fantasmas, espíritus, animales fantásticos y demás, yo jamás los creía. ¿Por qué? Porque tenía una educación en casa que me hacía dudar de mucho, ¿no? Y era muy escéptica. Mi referente paternal era totalmente escéptico, así que yo siempre fui muy escéptica también. Así que siempre inmediatamente que me decían algo de eso, yo decía, no existen, no hay tal historias, o cuando vamos a contar historias fantasmas, no existen, yo no tengo ninguna que contar porque yo no he tenido ni una experiencia sobrenatural. Y una persona que una vez comenté eso, me decía, bueno, es que debe ser muy aburrida una vida sin cosas sobrenaturales, sin cosas que no haya nada más allá de lo que ves, lo que puedes comprobar, lo que puede ser tangible, ¿no? Y eso me hizo cagar un poco la idea de, bueno, entonces es la razón por que la gente quiere creer, ahí sí, es el I want to believe, porque quiero creer que hay algo más, que me hace muy aburrida la vida normal. Es como un tipo de escapismo, porque sí, en algún momento lo habíamos platicado entre nosotros. Sí, cierto. La idea de que cuando estás creyendo en cosas como los fantasmas y las cosas sobrenaturales, es cosa de acceso universal. O sea, una persona cualquiera, por más rica, pobre, estudioso o ingenuo, en cualquier ámbito del estrato social que puedas ver, tanto de los más altos como los más bajos, puedes poder decir en algún momento que tuviste una experiencia paranormal, una experiencia de, es que vi un ovni, es que vi un chupacabras, es que se me apareció un fantasma, vi a la Llorona, escuché a la Llorona, bla, bla, bla. Vi a mi abuelito que vino y me habló. Sí, y se me apareció personalmente para decirme dónde estaba la fortuna de la familia. Entonces, todo este tipo de situaciones es una forma de escapismo porque no requieren nada, no requieren ningún tipo de esfuerzo, no requieren ningún tipo de tan solo como de
de atención o de determinación, de que tú quieras de veras de dedicarle nada de tiempo. No puede ser que cualquier cosa, estás en unas vacaciones en un pueblo que no conoces, estás en tu casa solo en una noche que no se fue la luz y de repente pensaste que estás escuchando ruidos. Entonces todo esto de siempre he visto algún fantasma, he visto alguna cosa rara, es de acceso tan universal que por eso la gente se maravilla y siempre todos tienen algún tipo de anécdota de comentar en referencia a esto. Aparte que le hace sentir como especial, ¿no? Que mencionábamos esa parte. Ahí me hace sentir que fue un momento especial, que me haya pasado eso a mí, una experiencia extraordinaria que no se puede repetir. ¿Por qué? No se puede repetir porque fue especial y fue única y por eso me pasó a mí, ¿no? Y eso como que, no, pues te da como ese sentimiento de sentirte como un poco, pues esa parte, ¿no? De sentirte único, diferente, sí. Único y demás. Te coloca en el ojo del volcán, en el centro de la mesa, sobre todo cuando están haciendo ese tipo de conversaciones. Decir, eso es muy común. Que dicen, es que yo no creo en fantasmas. Pero ¿cómo vamos a creer si yo vi un fantasma cuando tenía 12 años? Yo vi un fantasma cuando estaba de vacaciones en un pueblo, allá solo en unas montañas, en vacaciones. Estaba en la playa, en un jungle, la verdad, cualquier lugar. Sí, esta historia podría variar mucho, pero siempre es muy llamativo por la forma en cómo la gente le da como esta seriedad a este tipo de temas, porque, como dijimos, es este tipo de cosas que se pueden accesar muy fácilmente, puede dar una entrada deliberada cuando tienes este pensamiento mágico. Pensamiento mágico, supersticioso, no sé cómo poder determinarlo, pero sí puede decir directamente de la superstición. Como creciste creciendo en cosas como lo que te dice la Biblia, lo de Jesús, lo de los santos, no sé, lo de Dios, que te diga, es que si Dios dice que puede crear el mundo en un segundo, entonces también puede hacer cosas bien fantásticas en cualquier momento. Como para hacerse la tortilla. Sí, a lo mejor tú no crees en alguno de esos puntos, pero eso se limita mucho como los aspectos personales. Y si ya tienes un acceso a una de estas creencias, también es fácil que, como dijimos también en nuestro video anterior, cuando estábamos hablando del dióxido de cloro. Cuando estábamos hablando del video anterior del dióxido de cloro, es sencillo que también puedas creer, entonces como hay cosas que la ciencia no puede explicar, entonces también puede que haya algún medicamento mágico, bueno, no mágico, milagroso, pero a lo mejor que ni siquiera quieres decir mágico milagroso, pero que literalmente le estás dando atribuciones mágicas y milagrosas. Sí, que están por sobre las cosas que pueden explicar la ciencia, porque como dijimos, cualquier medicina, cualquier paracetamol, cualquier aspirina, cualquier otro tipo de medicamento más caro, o sea, más especializado, tiene estudios, tiene referencias, se han hecho análisis para determinar la efectividad que tienen. Ahorita que están investigando lo de la vacuna del COVID, también está cada una de las empresas que está fabricando su propia versión de la vacuna, está dando su exposición de qué tanta efectividad se está esperando que tenga cuando se aplique en la población. Pero si cualquier cosa que aparezca en un momento como este, que dije, ahorita era lo del dióxido de cloro, pero tan solo por ahorita que le estamos recordando, también cuando en algún momento pasado siempre sale algún otro medicamento que te dicen, es que esta planta tiene propiedades curativas, bien buenas para todo, no, cura de todo, o otra cosa, no, la aleta de tiburón cura de todo, la concha, siempre constantemente están saliendo cosas que te promueven, que son súper beneficiosas para la gente, súper buenas para todo el mundo. También ahorita que estaba buscando lo del dióxido de cloro, también recuerdo que todo lo que se promueven de los aceites esenciales que te dicen, los aceites esenciales curan todos los males, curan todos los padecimientos, son hasta se puede decir hasta milagrosos, porque la verdad es que tratan tantas cosas que uno no podría esperar que ver así, alcanzar a la vida eterna consumiendo solamente aceites esenciales por la forma en cómo te lo promueven ciertas gentes. La empresa en sí no te lo va a promover, pero los que te venden los aceites sí te van a decir que sirve para todo, para cualquier otro aspecto de la vida, cualquier malestar, hasta incluso para convencer a la gente de cosas que no quiere hacer. Sí, todo funciona, para todo funcionan los aceites esenciales. Sí, ya los calé y no. Desafortunadamente me dieron una muestra gratis y si no. Pues a menos no los compró. No. Que es la idea de que te dan una muestra para que te enganches. Te compres tu paquete de 8,000 pesos de aceites esenciales. Sí, no, la que me lo dio no me creía que no me sirvió. ¿Cómo es posible que no te sirvió? Pues, ¿qué quieres que haga? No me sirvió. Es que no tuviste fe. Pues haber sabido que la fe es necesaria para que haga una función, ¿no? Sí, la gran pregunta es por qué cuando están haciendo los estudios de medicina no les preguntan a los pacientes qué tanta fe tuvieron con el medicamento para ver qué tanto. Sí, no te ocupa tenerle fe a la penicilina para que te cure, pero sí, para que te cure una infección. Entonces, como dijimos, si tienes esta idea de que de veras hay cosas más allá de lo que puede estudiar la ciencia tan fácilmente, entonces es fácil que cualquier tipo de cosa como esto, sobre todo en un momento de desesperación, en un momento de necesidad, cualquiera llegue con con la panacea del momento para decirte esto es lo que soluciona tu problema, solo dame
una buena suma de dinero y vas a ver cómo todo se soluciona, porque como dijimos, la disonancia en la gente sí provoca cosas de repente bien drásticas y la gente quiere convencerse muy fácilmente por el hecho de que mejor pensar en eso que pensar en que fueron estafados, que les vieron la cara, en que los engañaron, porque como dijimos, el estar dando también acceso a todo este tipo de cosas es muy fácil, estar pidiendo a gritos que la gente que venga y me robe el dinero, me quita el dinero, me lo tome de las manos porque yo lo estoy entregando, como decimos, sobre todo en momentos de necesidad. ¿Cuántas veces no han escuchado de una persona que está enferma, está en el hospital, que los doctores no saben qué es, o que incluso ya está en una etapa terminal como de cáncer, como mencionamos, en una enfermedad terminal? Y llega a alguien, porque incluso hay quienes sí tienen esta práctica de estar rondando los hospitales para estar ofreciendo estos medicamentos mágicos, maravillosos, que las empresas farmacéuticas no quieren que sepas, que no quieren que conozcas porque les van a tumbar a su mercado. Pero casualmente te los van a vender en 20,000 pesos. O sea, sí, las farmacéuticas no se va a quedar con el dinero, pero esta persona sí, porque está vendiendo sus medicamentos carísimos, sus tratamientos maravillosos y milagrosos que harán sentir mucho mejor a tu paciente, familiar, a tu enfermo, a tu persona cercana que está sintiéndose mal, o incluso tú mismo, por lo mismo de decir, es que quiero que me llegue la cura a este malestar, quiero que se me quite esta enfermedad, y por eso mismo luego estás dejando que accese cualquier cosa. Este es un lado, porque si estás como en este efecto de que, pues, obviamente si creciste en un aspecto de carencia, pues es muy sencillo que cualquier enfermedad ponga en jaque a la familia, ponga en jaque a tu situación económica y tu estabilidad familiar, pues. Sí, y que obviamente estés tratando de buscar por cualquier lado cualquier cosa que pueda ofrecerte, aunque sea la mínima esperanza, sí. Porque tan solo, como dijimos, a lo mejor el tratamiento médico no te está dando el efecto como tú quisieras, o a lo mejor tan sencillo como que de verdad todavía no están en ese punto la medicina, como dijimos, de lo del cáncer, que de veras esté una cura que pueda decirte que te va a librar de esta enfermedad. Pero siempre puede llegar a alguien y decirte, yo tengo la cura. Solo dame todos tus ahorros, los ahorros de tu vida, vas a ver cómo te curas. Vas a ver cómo te curas, o no importa de todos modos. Porque el punto es que lo creas en ese momento. El punto es que te logren convencer. Solo es un momento para que tú digas que sí y entregues tu dinero y se olviden completamente de ti y de tu malestar y de tu familia. Porque al fin y al cabo, los charlatanes siempre se les puede notar inmediatamente con ellos. Los que están ahí solamente por el efecto del dinero. Pero cuando estamos hablando como un poco de las conspiraciones, sí estamos yendo por una línea un poquito diferente, ¿no? Que decimos, puede ser este acceso como de necesidad de sentirte especial. Puede ser este acceso de necesidad en el sentido de malestar físico, de malestar de la salud, de no estar completamente sano y de querer buscar una solución a un malestar que te aqueja, ya sea a ti o a un familiar. O incluso puede ser como un punto de cuando estás creciendo y estás empezando a conocer el mundo. Mi experiencia personal sí va un poco más por esa línea, porque va en la referencia de que cuando empiezas cuando sales, por ejemplo, sales de la carrera, sales de la escuela, solo habías dedicado a estudiar en ese momento y empiezas a conocer el mundo real, el mundo laboral. Y pues te das cuenta de que pues, las cosas no son como te la habían platicado. Si no has tenido si nunca tuviste como ese acercamiento cuando crecías, si nunca tuviste esta experiencia así tu propia al momento de como estar estudiando, entonces sí se hace una gran diferencia, sí se hace un gran salto entre el hecho de la teoría con la práctica, sobre todo como estamos hablando del aspecto laboral, el conocer cómo se manejan las empresas, el conocer cómo se maneja todo lo que tiene que ver con la economía, sí, entonces puede ser como dijimos también, esto es como una disonancia muy grande, porque tienes una expectativa y te das cuenta que la vida real no es tan fácil, no es tan sencilla, las cosas no son tan blanco y negro como podrían parecer, no es tan solo como dice, ya terminé mi carrera, ya tengo un título, ahora ya voy a poner a trabajar y ya puedo hacer mi familia estable. Sí, voy a ganar dinero, voy a comprar las cosas que quiero, voy a poder... Si quieres viajar, puedes viajar, si quieres hacer tu familia, vas a hacer tu familia, pero cuando te das cuenta que en realidad las cosas no son tan simples, entonces también es como eso, una agitación, un cambio muy grande en tu propia percepción de cómo es la realidad. Y también esta es una forma en la cual muy fácilmente pueden entrar todo este tipo de discursos. Por la idea de que te dicen, no, es que las empresas son malvadas, no, es que el gobierno está promoviendo cosas que no debería estar promoviendo, que tiene intereses ocultos, sí. Que sí, la gente tiene intereses juntos, pero que te digan que el gobierno o que una empresa en sí los tenga ya es diferente. Al fin y al cabo, pues todo esto está complementado siempre de gente, siempre son gente los que están viendo. Son personas. Entonces, es muy sencillo que te digan algo como de que solo un grupito de personas, muy difícil con lo que te dicen, el 1%, pero incluso menos del 1%, las familias que más importantes, que te dicen que están formando, no, forman sus grupos, sus sociedades secretas, y desde las sombras están queriendo conquistar el mundo, están controlando y lo han controlado durante cientos de años.
es otro tipo también de esta forma de acercamiento, como a lo supernatural, a lo maravilloso, a lo supersticioso. Porque te dicen, no, ¿cómo pensar que todo el mundo es malo? O cómo pensar que todo el mundo es bueno. Porque todo lo de las conspiraciones siempre al final te van a llegar a un segmento de la población tan grandes que no te puedes imaginar. Como el terraplanismo. Que dicen, es que hay gente que está queriendo ocultar la verdad. ¿Por qué? Porque hay intereses realmente, a veces no saben realmente cómo justificar esa parte. Bueno, ¿y qué necesidad? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de esto? Muchos que para conquistar el mundo, para ocultarte la verdad de Dios, para ocultarte la verdad de otro tipo, para mantenernos adormilados y adoctrinados. Hay muchas, a veces tratan de poner una justificación, a veces no. Pero la idea es esto, ¿no? De hacerlo como una gran maquinación. Y algo que también me recuerda mucho a lo que primero que hablamos, como que te hace sentir que vives de veras en un mundo de ciencia ficción, ¿no? O de película, de caricatura. Exactamente, que tú eres el despertado, el maravilloso, el protagonista que se dio cuenta. Y a pesar de que no puede hacer mucho para cambiarlo. Pero de alguna forma sí te alientan un poco, sí te dicen, sí puedes hacer. Pero como estás nadando a contracorriente, entonces sí va a ser bien complicado. Es una tarea heroica que tendrás que enfrentar, ¿no? Sí, que como dijimos ahorita las principales conspiraciones que puedes escuchar puede ser como lo del virus. Todavía hay mucha gente que está pensando que evidentemente todo lo del COVID es una farsa. Una farsa. Sí, todo ha sido un invento para una u otra razón. Como la evidente siempre puede variar la justificación que te quieran dar, pero eso es una. Como también mencionamos que lo de la Tierra plana es también algo relativamente reciente, porque creo que como de 2016 para acá es cuando empezó a aflorar muchísimo, pero aún así estamos viendo que hay mucha gente que está yendo por esta línea. Cosas como lo de las farmacéuticas, pues tiene mucho tiempo escuchándose. Pero en mi experiencia personal, como dije, que ya mencioné un poquito como en forma de anécdota, quería mencionarlo más como lo que me tocó a mí. Estamos hablando de que como en 2009 o 2008, en ese momento las redes sociales no estaban tan fuertes como están hoy. No tenían la influencia que se tiene ahorita. No, pero en ese momento sí también había algo que estaba resonando mucho, que era el efecto de los ataques terroristas. Que los querían justificar como las falsas... Los autoatentados, ¿no? Sí, el nombre era los autoatentados. Sí. Porque en ese momento había habido algunos atentados en España, en Inglaterra, algunas cosas más limitadas en Estados Unidos, porque desde el 2001, que fue lo de las Torres Gemelas, entonces aumentó mucho lo del nivel de seguridad nacional, todo lo que era la idea de querer proteger las fronteras y proteger el país de cualquier ataque terrorista, de los malvados terroristas. Entonces era como un promover un miedo y una preocupación que ahorita se enfrió, que se ha dejado un poquito de lado en ese sentido, sí, porque era la idea de que es que la amenaza que viene de Oriente Medio, los talibanes, ahorita, bueno, después, como en el 2011 fueron los del grupo ISIS, todos estos que están llegando de esos países de Oriente Medio y que son muy violentos y solo quieren destruir nuestra nación poderosa. Sí, que quieren atacar nuestras maravillosas costumbres y quieren destruir nosotros. Pero que de una forma, eso que era como que la campaña externa, o de alguna forma es como lo que te querían presentar, el miedo, la preocupación de preocúpate porque viene el enemigo. Que el hombre de color oscuro y con barbas abundantes. Sí. El Osama Bin Laden, que era como la imagen pública del malvado. Sí, que durante muchos años fue como que la imagen del el principal enemigo que era para Occidente. Sí, el enemigo público de Occidente. Y entonces esto fue lo que generó como esta ola en ese momento, de conspiraciones hacia esto, hacia los autotentados que están diciendo, no, es que la verdad es que el gobierno es el que está promoviendo este tipo de cosas para que la gente viva en miedo, viva aterrada y entonces esté obedeciendo ciegamente cualquiera de las indicaciones. Y entonces, como mencioné, hubo varios atentados, varias situaciones como en España, en Inglaterra, en Francia, en varios países de Europa en ese momento, cerca de los 2000. Noruega también. Cerca como del 2010 más o menos. Y entonces estaba como ese aire de desconfianza y también de mucha preocupación alrededor de mucha gente que estaba en estas. Entonces estamos hablando de que hay un ambiente de miedo y un ambiente de preocupación que está en todo el mundo porque de un momento en donde la economía como que está en auge y está colocándose como a mucha gente en una posición bastante cómoda, de repente te escuches como o tienes esta sensación de peligro, de inminencia, de que en cualquier momento puede haber alguna situación inesperada, que te mandan una bomba. Me acuerdo que cuando estaba la preocupación es que están mandando sobres con Antrax. Ay, sí es cierto. Y no va a ser que te va a llegar una carta con un polvo venenoso y te mate a ti y a toda tu familia. Así como, una cosa de un evento que haya sucedido aislado o sin aislar, se empieza a generar como una cadenita, un efecto dominó en donde la preocupación va a niveles completamente desbordados. Sí.
Y de una cosa un evento que puede haber sido algo como tan mínimo como eso, de repente ya tienes a millones de personas así, pues, mordiéndose las uñas por la preocupación que tienen. También estamos avanzando un poquito en el tiempo. En el 2008 fue también cuando hubo una declive económica muy grande, que hubo un crash financiero y pues también mucha gente, sobre todo en pánico. Sí, no solo del pánico, sino por la preocupación del bienestar de la familia y de tan solo el acceso a los bienes básicos se hizo muy complicado. Creo que en partes como en América Latina no se sintió tanto, pero en Estados Unidos y en Europa sí se sintió bastante fuerte esta... Fue cuando fue la crisis de España, ¿no? Que mucha gente perdió sus casas. Sí, perdió sus casas, perdió empleo, así que cayó mucho la economía. Se fue a una recesión muy grave, bueno, de aquel lado. Porque no fue como un evento aislado, fue muy importante también como en Estados Unidos, pero que repercutió en todo el mundo, obviamente a diferentes niveles, en diferentes partes. Sí. Pero que sí se pudo sentir y sí se pudo distinguir. También me acuerdo que en el 2009 fue lo de la gripe del porcino. Del puerco. Que también fue parecido a esto, pero no fue a esta escala. La verdad es que sí fue mucho nivel. Más significante en estos momentos. También se me cerró porque mucha gente no la ha mencionado. Siento que sí fue importante. Relevante. Pero aún así no he visto que la hayan hecho tanto a la comparación como lo está haciendo ahorita la situación del COVID. Pero aún así como que no sé si es porque pues, no se puedan ni la olvidan fácilmente. Sí, es como ese efecto de que, bueno, mencionan que la gente cree que ya se desaparece, pues de que ya no existe, a pesar de que todavía existe el virus como que va a seguir, pues. Y todavía la gente nos seguimos vacunando para ese tipo. Esa gripe y la gripe aviar, que también fue otra que hubo un desmadre de eso. Pero no... O sea, no es que haya desaparecido, pero como no tuvo ese impacto global, por eso tal vez la gente no hace tanto la asociación tan directa, que aquí, o sea, me acuerdo que cuando fue eso, nos tocó nada más 2 semanas de encierro y mediano, porque no era... las clases, limitaron el trabajo de las empresas. Ni siquiera fue hacia el nivel de, no, es que no puedes salir y tienes que tener tu cubrebocas y demás, simplemente fue cuando nos enseñaron a eso de tose en tu antebrazo y para que tengas cuidado y punto, pero a lo mejor como no escaló a esta forma tan drástica que ahorita todo el mundo está loco por cambió su forma de vida, literalmente total, y casi ya va a ser un año, ya pronto se va a cumplir un año de eso. Sí es como que les mueve demasiado y tal vez por eso no hacen una sesión tan directa. A lo mejor también incluso tal vez a muchos no les tocó como a nosotros, pues hay muchos muy chavos que ni siquiera tocaron, les tocó vivir eso. Más de que no se acuerdan a lo mejor. Bueno, sí, probablemente. Muy chicos cuando pasó y también como no tuvo ese impacto como el que está teniendo ahorita, por lo mejor no lo pueden recordar. Pero como dijimos, entonces todas estas cosas se van alimentando, se van presentando por esta misma idea del hecho de pensar de que es que si hay un grupo que está controlando, entonces ellos son los que están teniendo su agenda, porque siempre están mencionando la agenda secreta, la agenda de Satán. Pues, hay quienes le quieren dar su propia televisión, hay quienes dicen, es que si son las familias muy ricas que quieren conservar y controlar al mundo, y hay quien te está diciendo que literalmente, es que son demonios que están enviados de Satán. Sí, que están controlando para que no conozcas a Dios y que están haciendo esa separación como los videos que estamos hablando de Tierra Plana que menciona, que directamente son como enviados del demonio para crear esta idea de separación entre Dios y... crear ateos, porque es muy malo crear ateos. Sí, o incluso... Me acuerdo que también estuvo muy de moda en ese tiempo, por ahí del 2010. Ahorita creo, no lo he escuchado mucho, pero aún así he escuchado algunos de los que te dicen que es porque son extraterrestres. Sí. Los reptilianos, los extraterrestres, todo sí, que son los grupos que están en el poder, que se inmiscuyen entre la gente, entre la población para mantenernos... En disguise. Sí, para mantenernos controlados, porque te dicen que todos los líderes políticos y los líderes religiosos y la gente con dinero, con todos dinero ellos y poder. Sí, los líderes financieros, todos ellos son de esta... Son esas sectas que nos controlan, ya sea que sean humanos o de alguna otra especie, pero que de alguna forma ellos son los que tienen el control y todo el resto de la población pues no puede hacer nada al respecto. Aunque por alguna razón, quién sabe, porque Trump no cuenta como ellos, ¿no? Y para ellos como un... bueno, eso también sí es una disonancia rara que es... a pesar que también es otro magnate y otro con poder y demás, ¿no? Ese es un enviado del bien y ese nos representa y ese es un lemuriano, creo que les llaman a esos que son como seres. Los seres buenos y bondadosos. Literalmente poner las cosas como lo más blanco y negro que pueden con eso. Hay malos muy malos y hay buenos muy buenos, pero por alguna razón están jugando ahí mismo todos juntos por alguna y otra vez esa mentalidad de caricatura o esa mentalidad como muy de ciencia ficción, el bueno y el bueno y el malo y el malo, sí, y nosotros estamos ahí ellos son muy malos, pero va a venir alguien a salvarnos, va a venir alguien a interceder el elegido, el chosen one. Sí, va a venir y va a cambiar las cosas, que va a ser el que haga la diferencia, que también lo creo que sí, eso escuchaba mucho desde ese momento, que decían, es que si despertamos todos vamos a hacer que la situación cambie. Pero nunca pudieron definir exactamente a qué se referían con despertar, qué es lo que tenían que hacer, cómo lo podían hacer. Y eso fue precisamente como le dije, yo estaba muy metido en cierto momento con todo esto de las cosas de las conspiraciones. Pero hubo un momento en el que sí me di cuenta de que
no hay ni siquiera consistencia en las versiones que se manejan ahí dentro. Ujú. En algún momento, al momento que escuchabas como los que hablaban de ese tipo de cosas, que te hablan de las conspiraciones, del hecho de, es que la élite malvada, es que los que están controlando, pero al mismo tiempo te están diciendo otras sarta de barbaridades que quieren incluir ahí mismo, que en ese momento le digo, no era la Tierra plana, pero decían, es que, ¿qué tal si la Tierra está hueca por dentro? No, eso no tiene sentido. Pero ¿qué tal si el espacio es falso y tampoco han llegado a la Luna? Pero yo sé que han llegado a la Luna. Entonces, desde ahí, es dar la entrada a muchos otros tipos de versiones y de conspiraciones y de ideas supersticiosas o sobrenaturales que van hiladas de una cosa a otra. Es que empiezas a abrir la cajita de conspiraciones y se puede derivar a una infinidad de posibilidades, pues desde las más fantasiosas, increíbles, como lo que decíamos de los seres extraterrestres que vienen y que cambian formas y se transforman en otra cosa, hasta algo que pueda ser, bueno, es que están tratando de hacer esto para su beneficio y por eso tratan de ocultar cierta información o demás. O sea, entre ahí puede haber muchas tonalidades de qué puede ser hasta cierto punto ligeramente verdad, esto tiene tintes de realidad, estos no, estos ya se van muy disparatados, pero el problema es que cuando empiezas a abrirla, ahí ya se te va de las manos y de verdad no sabes cómo filtrar esa información y cómo tener tu criterio para darle... Al menos no lo haces si no tienes una forma de detección de eso, que es cuando empieza a pasar esto de la disonancia. Cuando estás dando permiso a algunas cosas solamente porque son con las que creciste o son las que tú crees, las que sientes cercanas a ti, pero otras cosas que vienen por esa misma línea y de repente dices, no, pues, pero eso suena tonto, ¿por qué tendría que tener sentido eso? Que en un tipo aquí, por ejemplo, estás creyendo en los fantasmas, pero dices, pero los extraterrestres no existen, los extraterrestres, esos son imposibles. Sí, pero sin hacer ningún tipo de diserción en base a una función real, en base a un análisis que cualquier cosa, solo lo basas como el efecto de qué es lo que quieres sentir cierto y qué es lo que no quieres sentir cierto. Ahorita, bueno, ya después de crecer, obviamente te estoy mencionando que por ahí del 2010, que es cuando entré como en esta parte de la parte laboral, empecé a conocer más el mundo, pues, no tienes una verdadera forma de distinguir o de manejar la cantidad de información que te está llegando por todos lados, a la forma en cómo poder interpretar el mundo. Era muy sencillo, por ejemplo, cuando eras pequeño, eras chico, que estás creciendo, estás en ambientes muy controlados, porque la gente que está cercana de ti son las que lo controlan, pero luego empieza a conocer toda esta gente o todos estos puntos de versiones de cosas, de forma de cómo se maneja la vida en realidad, el mundo como se puede ser realmente, y entonces como no tienes una manera forma de discernir como lo que puede ser real o lo que no puede ser real, lo que es cierto, lo que no es cierto, lo sobrenatural de lo que no es sobrenatural. Entonces es muy fácil que para dar una justificación sencilla, pues te vayas por esta línea, ¿no? Bueno, el mundo es muy complicado. No es complicado. La verdad es que es muy sencillo porque hay una élite que está controlando y está manejando todas las cosas malas que pasan en el mundo. Sí. Eso es mucho más sencillo de manejar que el de veras poder entender que la situación del mundo pues es complicadísima en todos los niveles, desde la gente más pobre hasta la gente más rica, desde las escuelas, los trabajos, las empresas. Sí, tiene muchas variantes. Pues, sí, es complicadísima y hay muchísimas variantes que al fin y al cabo uno no tiene ningún tipo de control, pero es porque así es el mundo, así es como se ha manejado durante todos estos siglos de humanidad de evolución. De siglos que ha habido de crecimiento de la sociedad. Mientras más se expande la sociedad, más avanza la tecnología, más que desarrolla el ser humano, más complicado se está volviendo todo. Entonces, al momento de que estás experimentando todas estas situaciones, es bien sencillo pensar que las cosas son mucho más simples. El querer pensar que lo puedes manejar de esa forma, no, es que son los que lo controlan y por eso las cosas malas pasan porque pasan eso, no porque de veras el mundo sea complicadísimo, elaborado, de tan caótico en el sentido de que es muy, muy variable, ¿no? O sea, puede pasar tantas cosas tan dispersas y tan diferentes entre sí, que tantas sociedades, tantas mentalidades, tantas formas de ver el mundo que son tan diferentes, que no es tan sencillo como simplemente aclarar, no, pues hay una sola cabeza que lo domina todo, o un grupo de cabecillas que lo dominan todo, y los demás pues somos los que nos están controlando. Sí, todos los borreguitos, todos los que están ahí al mando, que están siguiendo la línea de sus agentes, como de las agendas que están promoviendo ellos mismos para controlar a la gente. Sí, eso es mucho más sencillo de creer en lugar de pensar de que la gente, de que los gobiernos, las instituciones, las empresas, todo está manejado por personas. Cada persona sí puede tener sus propios planes, sus propias ideas, sus propios conceptos o incluso sus propias agendas para manejar las cosas, pero no significa que toda la gente que esté alrededor de ellas esté coincidiendo con estas mismas verdades. Y es que eso es como decimos, y es que eso es lo que a mí principalmente me hizo salir como de este mundo de las conspiraciones. Como les mencionaba, es la poca consistencia que pueda haber dentro de estas mismas.
la realización, ¿no? De esa idea de que no es tan simplificado. Sí, que, no es tan sencillo como uno podría creer. Me acuerdo que en esos momentos, cerca del 2012 que fueron las Olimpiadas en Londres, antes de eso había escuchado mucho sobre la idea de cómo te dicen, porque como dije, empiezas a entrar a las conspiraciones y empiezas a entrar a otro tipo de mafufadas ahí raras, como el hecho de, es que las energías cuánticas, es que es que los medicamentos espirituales, es que las cosas que maneja la mente. Alternativa. En ese momento fue cuando entró mucho de moda también lo del secreto, lo de que es que tu mente puede controlar la realidad si lo piensas muy fuerte con tus pensamientos. El universo conspira a tu favor, diría. No, puede ser conspira a tu favor. Sí. Y todo este pensamiento como está muy en moda en ese momento, que decían, no, es que hay cosas que pueden manejar la gente, y entonces por eso también las sociedades malignas hacen cosas como los eventos masivos, como lo de las Olimpiadas, los eventos públicos, los mundial. ¿Son malignos? Sí, que te dicen porque te decían que eran para promover, como manipulaban a la gente, que esa es la forma de como manipular las emociones. Entonces, cuando pierde el equipo de fútbol de tu ciudad y todos se sienten muy mal. No todos, porque hay mucha gente que no le interesa, no podría interesar menos. Pero es que como tienes mucha gente ahí reunida y se reúne la energía negativa de la gente que se siente mal. Y lo puedes manipular de esa forma. Y entonces te decían que cosas como las Olimpiadas también. Y también cosas de los autotentados, como en ese momento todavía estaba muy de moda por ahí del 2012, que al menos está muy escuchado la idea de eso, de que es que ellos mismos planean cómo hacer estos atentados para mantener a la gente con miedo. Pero como ellos mismos lo planean y son bien descarados, te lo ponen en la cara y te ponen señales para saber cuándo va a pasar. Pues qué listos que son. Y es cuando empezaban a salir estas series de que te decían, no, mira, cuando pasó en tal día, en tal fecha del mes, y entonces antes había pasado tal cosa en tal día, y hacer esos simbolismos, ¿no? Según eso. Sí, esas relaciones como disque matemáticas muy elaboradas para decirte, ¿no? Entonces, el siguiente atentado va a ser tal día. Y entonces hacían predicciones. Y aquí fue donde yo caí como en este punto de decir, bueno, si tienen razón, si de veras están pasando como ellos dicen que pasa, va a haber un atentado el día que está diciendo que va a haber un atentado. Pero sorpresa. Llegaba el día y no pasaba nada ese día. No había nada en la noticia, ni en el radio, ni en ningún lado. Y recuerdo que hubo muchos esta idea de que iba a pasar precisamente por ahí de las Olimpiadas de Londres en 2012. Y sorpresa, no pasó nada. No pasó nada en sus Olimpiadas del 2012. Pasaron como cualquier otra, con todas las ceremonias, todos los eventos y todas las medallas que pudieran entregar, pero sin ningún autoatentado, ningún elemento de miedo, nada de preocupación. Incluso menos fanfarria. Menos fanfarria que otros que cada vez han ido perdiendo. Las de Brasil fueron tan tristes que no. Sí, y ahorita como las que ya canceladísimas las de ahorita. Bueno, más bien movidas, porque todavía va a haber el año que entra. Pues a ver, ya quiero ver. Entonces tan solo desde ahí te das cuenta de que no hay una verdadera consistencia en el hecho de cómo están haciendo ni sus predicciones ni el manejo de cómo están hablando de sus ideas. Porque si deberas manejar como en ese momento se me quedó muy marcado porque dijeron eso, a través de los eventos deportivos, de los eventos masivos, los conciertos, las exposiciones donde hay mucha gente, todo este tipo de cosas, es donde pueden manipular a la gente. Pero entonces, ¿por qué los cancelarían? Porque en años como donde lo primero que hicieron fue empezar a delimitar los grupos de gente que se juntara. Los eventos de reuniones masivas fueron los primeros en cancelarse. Así que de ahí ya hace aguas un poco. Sí, desde ahí ya entra, bueno, hay una duda. Si todavía tienes como que esa incertidumbre, pues bueno, pero la verdad es que sí hay algo de verdad todavía en eso y tratas de justificar, como dijimos, la idea de la disonancia. Empezar a justificar ya las cosas de un lado porque no es del otro. Porque ya empezó a hacer aguas del otro. Y de la otra parte es la razón por la que también salí, porque una fue estar escuchando que decían que empezaban a hacer predicciones, empezaban a hacer cálculos, empezaban a decirte cuál era la agenda y se adelantaban y decían, pero como ya sabemos cuáles son sus puntos anteriores, ya sabemos cuál va a ser su punto futuro. Y no pasaba ese punto. No se cumplía. Y una tras otra se escuchaban. Eso es precisamente como lo de la idea de lo del fin del mundo. Cada generación dice que se va a acabar el mundo. Sí, cada vez escuchas a alguien siempre que dice tal fecha va a pasar y va a ser el día de las revelaciones, va a ser el día del juicio final, va a ser la venida de Cristo. Que eso también lo había mencionado, ¿no? Que eso es mucho el efecto de es que quiero que me pase a mí, porque también esa medida protagoniza, ¿no? Que también por eso las religiones se van. En tu tiempo de vida. Se van mucho eso de que desde que se tiene historia o registro de historia, la gente ha dicho, se va a acabar el mundo, porque quieres. Y va a ser
tal día. Y va a ser tal fecha. día, o en tan tiempo, en tan año, los tales lo predijeron, pero es por ese mismo efecto, es que quiero ser el protagonista, a pesar de que te dice que va a ser horrible, es como que de alguna manera, o sea, parece que ellos mismos se lo buscan de, no, es que sí quiero que pase, quiero que a mí me toque para que sea Diosito, venga directamente a mí y me salve, o Dios o Jehová, o quien sea la religión que te toque, o tal vez ni que eres creyente, pero simplemente por la idea, quiero vivir en el mundo Mad Max y ser como el protagonista de la historia chida del fin del mundo y demás. Pero es mucho, cada generación, siempre cada época como que es esa idea de tiene su fecha, según ellos estipulada para el fin del mundo. Nosotros ya nos pasaron como 2. No es cierto. ¿O más? Si se ponen a analizar, son mucho más. Me acuerdo de la del 2000, que fue la que más sonó cuando yo era niña, y ahí sí me preocupaba porque yo estaba muy pequeña todavía, y todavía me asustaba, que la idea de es que de veras se va a acabar el mundo y no voy a acabar mi primaria, era mi mayor preocupación. Sí, decían, va a pasar tal. Luego te Lo decían, del 2012. No, el 2006 hubo una. Ah, también el 2006. Es que va a ser el 6 del 6 del 6. Ah, sí, es porque cierto. el 6 de junio del 2006. Yo digo, sí, solo porque 666 ya va a ser el fin del mundo. No fue el fin de nada. En 2012 también me acuerdo que decían que todas las civilizaciones tenían como esa fecha en común, o porque se le acabó la piedra donde picar a los mayas, y por eso dijeron que ahí se era el fin, porque ahí marcaba y demás, y pues nada, tampoco. Sí, que te estaban diciendo, no, es que va a ser como es el fin de la era y va a ser un gran cambio en la civilización. Pues no pasó nada, otra vez no pasó nada. Y así, ha habido muchísimas, de todas las partes del mundo se ha escuchado una y otra vez que va a pasar pura tal decepción. Cosa. No, y sí sucede. Y como dijimos, esta falta de consistencia en el hecho de poder tan solo estipular algo como un evento importante, esas son las cosas que me dijeron, bueno, pues es que simplemente estas líneas narrativas, estas cosas que está diciendo la gente, pues no parece que tengan ni siquiera suficiente sustento en la realidad. No hay una suficiente razón como para de veras estar atribuyendo que saben cómo se manejan las cosas, que saben cómo están manejando el mundo realmente. Sí, y de seguro que varios de esa gente que mencionas, ninguno vio venir lo de la pandemia de aquí, a pesar de que también muchos dicen que fue coordinada por las grandes mentes y ha estado la pandemia porque es un plan que mandaron las élites y demás. Pero pues nadie la vio, nadie la predijeron un montón de cosas que no pasaron, y esto que es tan grande nadie lo predijo. Si quieres decir como los puntos más extremos, vas a escuchar gente que te va a decir de Bill Gates. Que tiene años hablando sobre lo de las enfermedades y las vacunas. Y entonces por ahí puede decirse, ellos se pueden ir para decir, mira, sí lo dijimos porque Bill Gates lo dijo tal día y en un discurso dijo que iba a haber muchas enfermedades, sin saber que el mundo siempre ha habido enfermedades. Siempre ha habido, cada cierto tiempo suele aparecer. Nadie te vino a decir con las fechas, así como te dicen, el fin del mundo, te dijo, en 2020 va a caer la gran pandemia que va a generar, o sea, nadie te ha dicho de verdad, a pesar de que eso sí fue un evento real que pasó y que probablemente a lo mejor si según ellos ya hacen sus cálculos y sabían eso, pues pudieron haber hecho alguna maniobra ahí para dar. Es por lo que le preguntan, como que le preguntaron a todos los, ¿cómo se llama? A los astrólogos, a los que ven el futuro, a los videntes. A los videntes que dijeron, que les preguntaban, y que hay esas compilaciones del 2019 que te decían, ¿cómo va a ser el 2020? Y todos decían que va a ser excelente para viajar. Sí, va a ser un maravilloso. Por eso está el meme de perrito que decía eso. Que los científicos sí sabían que en un momento iba a pasar algo como eso, porque saben cómo funcionan las bacterias, los virus, las enfermedades. Los ciclos de las enfermedades y demás. Pero, en cambio los videntes ellos no saben ni mierda de qué está sucediendo en el mundo, solo que como les pagan mucho dinero para decirte que te va a ir muy bien en el futuro, que te va a ir muy bien en la vida, entonces por eso no les interesa realmente qué tan acertados o no son sus propias predicciones. Que también eso sería también otro video, en algún momento en particular hablar de esto, de lo de los videntes. Los videntes, sí, es divertido. Pero también, como mencionamos, el efecto de entrada a todas estas partes supersticiosas se debe mucho a la idea de religiosa. Y eso sí me gustaría como hablarnos también en otro momento, en otro video, sobre el efecto de lo que causa esto a la gente del efecto de la superstición religiosa que se tiene desde muy chico, sobre todo aquí, estamos hablando de América Latina, y otra vez hablarlo como un poco dentro de la experiencia personal. Bueno, en conclusión sería, pues, esa es la puerta que da la oportunidad de que exista ese tipo de pensamiento, ese tipo de mentalidad, y que haya como esta apertura de las personas que vivimos aquí en Latinoamérica. Estamos enfocándonos aquí, pues no es que sea exclusivo de aquí, pero que hace como hace esta tendencia y que nosotros seas como relacionable, pues porque nosotros estamos aquí en triste tercer mundo, pero estamos aquí. Y es lo que ha dado como esa pauta a que se extienda tanto este tipo de ideologías o de pensamiento mágico, porque desde el principio se nos da esa apertura al pensamiento mágico por la idea de la religión. Sí, que como ya para cerrar y dejar este video que se está alargando mucho, hay muchas posibilidades de que pueden entrar, como dijimos, estas ideas supersticiosas, sobrenaturales, extraordinarias, que puedan entrar a la gente que ya tiene algún tipo de creencia, con cualquier tipo de situación como el miedo, la necesidad, la paranoia, o tan solo como una preocupación razonable, una duda razonable. Puede ser una entrada para
para cualquier tipo de conspiración rara o circunstancia inexplicable, y poder dar acceso a cualquier otra situación. La verdad es que, como dijimos, no hay nadie está verdaderamente exento. Nadie es inmune a este tipo de circunstancias. Ni el más listo, ni el más rico, ni el más pobre. Nadie está exento de estas situaciones. Pero sí es muy importante tratar de tener alguna forma de razonamiento, de discernimiento para poder dar filtro a las situaciones que sí pueden afectar tu vida, que no. Este filtro o esta manera de poder darte cuenta y que salten inmediatamente esas alarmas, ¿no? Cuando ya tienes un poco más de criterio y empiezas a trabajar un poco más esta manera de cómo distinguir una parte de otra o un concepto de otra, que luego te empiezan a brincar esas alarmas, ¿no? De que te das cuenta, bueno, es que esto no hace sentido. O sea, que en ese momento suena muy bien y me convence, no termina de encajar por esto, ¿no? Y poder empezar a hacer esa distinción entre una idea y otra, o otro concepto, otro que te presenten. Y entonces tomar decisiones más conscientes y no simplemente dejarme llevar por lo primero, sobre todo lo que me mueve emocionalmente, ¿no? Porque mucho también que hablamos es que apela mucho a lo emocional. Si es una necesidad, si es una preocupación, es algo emocional, es algo que me mueve por el sentimiento. Entonces, como que tratar de ser un poco más racional en este sentido, de detenerte y tal vez pensarlo y empezar a hacer ese filtro y darte cuenta cuando empieza a vibrar o a brincarte ese foquito rojo de espérate, esto no está haciendo, pensándolo como de manera más aterrizada, realmente no hace tanto sentido como podría parecer, o como me gustaría a mí que lo hiciera, ¿no? Que muchas veces la enfermedad, pues me gustaría que curara, pero pues realmente sé que no va a funcionar de esa manera. Sí, que lo gracioso es de toda la gente conspiranoica y la gente que ya está muy, muy, muy metida en estos rollos y no quieren escuchar ni siquiera otras versiones de otros lados. Lo gracioso es que te suelen dar un consejo que a mí me sirvió muchísimo y que la verdad es que sigo aplicando hasta hoy, que es investiga. Sí, haz tu investigación por tu cuenta. Sí, porque nunca te quieren explicar ellos. Investiga tú. Sí, y que está bien, o sea, investígalo. Cuando se quedan atorados en un punto que ya no te pueden explicar, siempre te van a decir algo como, no, es que tú investigué por tu cuenta, yo no te voy a decir. No. Y lo gracioso es que eso me funcionó bastante en el hecho de veras ya no estar cayendo como en este tipo de circunstancias. Sí, o lo que dijo fulanito, que fulanito de tal lo dijo, o tal influencer lo dijo, por eso le creo. Pues, mejor, punto. Investígalo tú y haz tu propia conclusión tú. Pues tan sencillo como buscar las diferentes versiones. Sí, puedes escuchar de un lado y escuchar la versión también del otro lado para ver cuál es más consistente, cuál tiene más razón, cuál puede justificarse más. Y al final, como también, si son circunstancias que realmente no puedes controlar, porque también la verdad es que hay mucha gente que luego se espanta mucho como dijimos, esta idea de las cosas que puedan suceder en el futuro. Sí. Pero que al fin y al cabo no hay ninguna forma ni que tú ni que otras personas puedan afectar. Entonces es mejor también saber decir cuando no. Es que, ¿sabes qué? Voy a dejar esto completamente de lado, me voy a enfocar en algo distinto. Sí, en algo que sí me interesa, en algo en lo que sí tengo un control, en algo sobre las cosas que sí puedo manejar también. Es una respuesta perfectamente válida. Pues con eso nos quedamos entonces. Sí. Para dárselo. Sí, aquí sí es donde invitamos otra vez a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, porque a lo mejor también en algún momento tuvieron alguna duda. A lo mejor ahorita puede que estén en algún punto de que estén creyendo o que estén pensando en esa línea de que la verdad es que sí hay algo de razón en todas estas conspiraciones. Pues o tal vez no en todas, en alguna. A lo mejor esta me suena más con más sentido, esta la he escuchado y siento que puede tener puntos de verdad. Nos pueden compartir aquí, ya saben que estamos abiertos al diálogo y al debate. No olviden compartir el video con otras personas que también hayan pasado por esas situaciones. Ya saben, como mencionamos, todos hemos pasado por ellas en mayor o menor medida. Todos hemos escuchado historias de este tipo, nosotros involucrados en ellas. Así que siempre estamos abiertos a escucharlos en los comentarios aquí abajo. Sí, y como siempre también vamos a dejar algunas recomendaciones y sugerencias en nuestra caja de la descripción para que les echen un vistazo. Porque a lo mejor sí pensamos que estamos siendo muy claros cuando hablamos, pero a lo mejor no tanto. Sí, no funciona siempre como está en tu cabeza. Sí. Así que nos despedimos, yo soy Yoshi. Y yo soy Blink. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.